En este vídeo te voy a enseñar 5 conceptos de React avanzado que te van a hacer un mejor developer. Mi nombre es Carlos Azaustre y en este canal de YouTube comparto más tutoriales y vídeos sobre programación web y JavaScript. Te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos que publique. Dentro del sector del desarrollo de software podemos adquirir muchas habilidades que nos permitan seguir mejorando en nuestra profesión y una de ellas es el inglés. Y la mejor manera de aprender es practicándolo. Ahí es donde entra Cambly. Es una plataforma online formada por profesores y profesoras, donde podrás elegir libremente el día y la hora que mejor te convenga. Para poder utilizarla simplemente necesitas una webcam y un micrófono. Y tú mismo le puedes indicar al profesor en qué quieres practicar. Pero no hay nada mejor que ver un vídeo de cómo funciona la plataforma. Hi, how's it going? Practicing your English speaking and listening mostly by doing the conversations and things like that. Cool. This is my major problem because React English and listening like in TV shows, films and so on is okay for me, but speaking is I don't have any people around me that speak English continuously. No, you sound like you're doing all right. My pronunciation is very bad. Highway. Carso Road. Oh, you're talking about the highway. Yeah, it's, very cool. Well, pleasure to meet you. En la descripción te he dejado un código con un 60% de descuento para las 100 primeras personas que lo canjeen. Además tendrás 15 minutos gratis si te registras con el link que te he dejado. Puedes probar la clase gratis sin introducir ninguna tarjeta de crédito. Muchas gracias a Cambly por querer colaborar con la comunidad. Y ahora sí, vamos a ver esos 5 conceptos que te van a hacer un mejor programador con React. Vamos con el primer concepto, Custom Hooks. Como seguramente ya sepas, los hooks son una feature que se incluyó en la versión 16.8 de React. Esto nos ha permitido acceder al estado y otras funcionalidades de React sin necesidad de escribir un componente en formato clase. Crear tus propios custom hooks es una gran manera de extraer la lógica de un componente a una función que puedes reutilizar en otros componentes y más fácil de testear. Vamos a ver un ejemplo. Si trabajas con React, algo que seguramente haces mucho es hacer peticiones HTTP a un servicio. Y la lógica que sigue seguramente sea la siguiente. Creas un estado para guardar el resultado, llamas al hook useFetch para hacer la llamada asíncrona y una vez tienes los datos, los mandas al estado. Esto es correcto, pero seguramente lo repites muy a menudo. ¿Qué tal sacar esta funcionalidad a un custom hook que se llame, por ejemplo, useFetch? Creamos un fichero de JavaScript que se llame useFetch e importamos el useFetch y el useState de React. Creamos una función que se llame useFetch y que reciba por parámetros la URL a la que vamos a hacer la petición. Dentro de esta función vamos a crear dos estados, uno para los datos y otro como un flag para saber cuándo tenemos los datos cargados y cuándo no. De esta manera podemos mostrar un loader. Ahora llamamos al useFetch y en el array de dependencias le pasamos URL para que cada vez que cambie esa URL, es decir, hagamos una nueva petición a un nuevo servicio, el hook pueda volver a lanzarse. Primero ponemos el estado de loading a true para indicar que está cargando, hacemos una petición a la URL utilizando el API de fetch y cuando se resuelva la promesa y tengamos los datos, los seteamos en el estado y ponemos el estado de loading a false. Al final de esta función devolvemos o un objeto o un array, como tú prefieras, con el resultado de los datos y el valor de loading. De esta forma, cuando quieras usar este hook en tus proyectos, simplemente en tu fichero principal, por ejemplo main.js, importaríamos el hook useFetch y en nuestra función llamaríamos al hook de la misma manera que llamamos, por ejemplo, al useState. Podemos llamar a este API que nos da citas y en el código JSX que estamos escribiendo comprobamos si loading es true o false para indicar de alguna manera que se está cargando y cuando sea false escribimos los datos. De esta manera tu código queda más reducido, es mucho más legible esta forma que esta otra de aquí y lo puedes reutilizar en diversos componentes. El segundo concepto que vamos a ver en este vídeo es Context. React Context es una funcionalidad que permite pasar los datos a través de toda la jerarquía de componentes sin tener que ir pasando propiedades de padres a hijos y así sucesivamente. Context es particularmente útil para compartir datos que se consideran globales para toda la aplicación, como pueden ser las credenciales de usuario, el idioma o el theming. Como siempre, veamos un ejemplo. Importamos lo siguiente de la librería de React: useState, useContext y createContext. Para este ejemplo vamos a ver cómo podríamos hacer un contexto para el theming de la aplicación. Básicamente lo que vamos a hacer es que cuando el usuario setee el tema claro o oscuro, light o dark, toda la aplicación lo pueda escuchar y los componentes reaccionen a ese cambio para mostrar así los estilos relativos a ese tema que se está eligiendo. Para esto es muy útil el contexto, ya que si no tendríamos que ir propiedad a propiedad, componente a componente de forma manual, ir pasando las propiedades y esto reduce todo ese trabajo. Creamos un contexto
contexto para el theme y creamos un custom hook que se llame useTheme, que lo que va a hacer es usar el contexto que acabamos de crear. De esta manera unimos también con el concepto anterior, que era el de los custom hooks. Creamos un provider, que será un componente que englobará a toda la aplicación. De esta forma, todos los componentes que sean hijos de este componente escucharán sus propiedades. Creamos un estado para el theme, que es el valor que vamos a pasar por parámetros, que básicamente va a ser light o dark. Y esto básicamente lo que va a hacer, va a devolver este componente provider, que es un componente especial que se crea cuando hacemos un contexto, y tiene una prop que se llama value. En esta prop lo que le vamos a pasar es el estado que acabamos de crear, con su theme y la función que lo setea. ¿Cómo usamos esto? Primero de todo necesitaríamos un botón u otro componente que nos permitiera elegir ese estilo de theme que queremos, el light o el dark. Vamos a crear un componente que utilice el hook useTheme y nos permita cambiar. Vamos a llamar al hook que acabamos de crear, que se llama useTheme, y este nos devuelve el theme y el setTheme. ¿De dónde sacamos esto? Pues, como puedes ver aquí, hemos creado un contexto que se llama ThemeContext y con el useContext hemos creado ese custom hook. Al llamar al useContext, lo que estamos haciendo es trayéndonos el contexto que acabamos de crear con el proveedor. Como puedes ver, el proveedor lo que tiene como valor es justamente el theme y el setTheme, que es lo que llamamos en useTheme. Esta es la forma en la que se relacionan estos conceptos y componentes que acabamos de crear. Esto sencillamente, en este ejemplo, va a devolver un botón que cuando hagamos clic le vamos a permitir cambiar eso. Esta expresión que he escrito aquí lo que hace es un toggle, es decir, cuando el theme esté en claro y pulsemos el botón, se cambiará a oscuro y viceversa. Ahora, ¿cómo unimos este provider a nuestra aplicación? Muy sencillo. Imagina que este es el componente global de nuestra aplicación. Lo que vamos a hacer es llamar al componente ThemeProvider y dentro de él todo el resto de nuestra aplicación. Por ejemplo, el toolbar que acabamos de crear ahora, que sería el botón que cambia el theme. Y aquí podrían ir las rutas si es una aplicación multipágina, más código JSX, etc. Y para inicializarlo, recuerda que ThemeProvider recibe una propiedad theme, pues se la podemos incluir aquí y decirle que empiece en modo claro. Vamos con el tercer concepto, los portals. Son una manera de tener componentes hijos dentro de un nodo del DOM, pero que existan fuera de la jerarquía de los componentes padre. En resumidas cuentas, digamos que puedes crear componentes en cualquier lugar del DOM sin que tenga que ser necesariamente hijos de otro componente. Un caso típico de uso de los portals son los pop-ups, menús, mensajes tipo toast con notificaciones, una ventana modal, etc. Ese tipo de componentes, dentro de la jerarquía del DOM, del HTML, no tienen sentido que sean hijos de un componente para que se rendericen. Podrían estar aparte. Pues eso es lo que se consigue con los portals. Veamos un ejemplo de cómo se utiliza en una modal. Creamos un componente que se llame modal y que reciba como propiedades un título y un contenido. Cacheamos el nodo donde se va a incrustar o embeber esta modal y devolvemos la siguiente función. Llamamos a ReactDOM, recuerda importarlo, y su función createPortal. Aquí escribimos código JSX como cualquier componente. Por ejemplo, de la siguiente manera: un div con un h1 que tiene el title y un párrafo que contiene el contenido. Ahora usemos esta modal en nuestra aplicación. Tenemos nuestro componente app que devuelve cierto código JSX, puede ser cualquier cosa, y por ejemplo imaginemos que esta modal va a ser una ventana de login. Imaginemos que tenemos un hook que nos devuelve la información del usuario si está logueado o no. Por ejemplo, así. Aquí podríamos comprobar si está logueado o no, y en caso de que no, añadiríamos esa modal con su title y su content. Vamos con el cuarto concepto, los High Order Components o componentes de orden superior. Este patrón lo puedes encontrar con las siglas HOC y es un patrón que nos sirve para reutilizar la lógica de un componente. Los High Order Components son funciones que toman como argumento un componente y devuelven un nuevo componente. Como siempre, veamos un ejemplo de código. Vamos a crear un High Order Component que se llame WithShare. Es común encontrar este patrón en el cual se pone la palabra with delante. De esta manera le estamos como diciendo que el componente que vamos a pasar por parámetro se le va a añadir esa funcionalidad. En este caso, WithSearch, lo que le vamos a hacer es añadirle la funcionalidad de search. Aquí vemos el nombre del High Order Component que recibe un componente como parámetro y ese componente a su vez tendrá unas propiedades. Va a tener un estado para poder trabajar con los términos de búsqueda. Vamos a tener una constante que se llame matches, coincidencias,
que lo que va a hacer es devolver los ítems del listado que incluyan dentro de su nombre el texto que hayamos escrito en search. Como esto es algo que posiblemente de vez en cuando escribamos un término de búsqueda que ya hemos escrito anteriormente, podemos hacer uso del hook useMemo para hacer uso de la memoización. De esta manera mejoramos la performance. Y esto devolverá o renderizará el siguiente código JSX. Tendremos un componente search input, que básicamente es un input donde vamos a ir escribiendo los términos de búsqueda y es realmente el componente que estamos reutilizando, por eso lo hemos llamado with search, porque lo que vamos a hacer es, cada vez que llamemos a with search con un componente, lo que se le va a añadir es este componente de búsqueda. El componente que le estamos pasando por parámetro se lo vamos a renderizar aquí. Component, y le pasamos a la propiedad list los matches. Y si tiene más propiedades, gracias a los resParameters y al spraceOperator se los podemos incluir de esta manera. Ahora, cada vez que creemos un componente y le queramos añadir esta funcionalidad, simplemente tenemos que hacerlo así. Imagínate que tenemos un componente que se llame list, que sea un componente que renderiza una lista de ítems. Le podemos añadir esa funcionalidad de búsqueda llamándole searchable list y llamando a la función o al hide order component with search pasándole el componente list. Y vamos ya con el último concepto, el quinto, que es suspense. Es una funcionalidad de React que nos permite decirle a nuestro componente de una forma declarativa que espere a que algo se cargue y entonces pueda ser renderizado. Suspense se puede usar para esperar para que cierto código se cargue utilizando react.lazy, que también puede ser usado a partir de la versión 18 para esperar que ciertos datos se carguen de forma asíncrona. Vamos a ver cómo combinar React Lazy con Suspense para cargar módulos e implementar la técnica de code splitting. Imagina que tienes un componente que se llama article y quieres importarlo pero de forma asíncrona. De esta forma mejoramos la performance y solo se va a renderizar cuando realmente el usuario vaya a ese punto. Para ello utilizamos react.lazy y le pasamos una función, la cual va a llamar al import del fichero donde tengas ese componente. Después llamarías al componente suspense y le pasarías a su propiedad fallback pues un loading. En este caso pues un div con la palabra loading, pero puedes poner ahí un componente que sea el típico loader o un skeleton que muestre como una precarga de ese componente. Dentro de suspense llamaríamos al componente que acabamos de importar con lazy loading y cerraríamos el componente como tal. Aquí todos los scripts relacionados a article así como sus assets no van a ser cargados hasta que necesiten ser mostrados. Suspense se puede utilizar además de hacer lazy loading de componentes para hacer carga de datos también de forma asíncrona. Es lo que se conoce como el data fetching con Suspense, que se incorpora a partir de la versión 18 de React. Normalmente cuando trabajas con React lo primero que haces es hacer el data fetching, es decir, la llamada a un servicio para que te traiga los datos y cuando ya los tengas lo renderizas, comúnmente utilizando el hook useFed o con un custom hook como hemos visto en el primer ejemplo. Esto, el problema que tiene es que podemos llegar a una cascada de peticiones donde componentes anidados solo empiezan a hacer el fetching de sus datos cuando el componente padre ya se ha renderizado. Por ejemplo, tendríamos un componente padre que hace un fetching de datos, los recibe, renderiza a los componentes hijos y estos componentes hijos a su vez hacen otra petición, tienen que esperar a hacer el data fetching, traer los datos y renderizarse. Hasta que no se termina de hacer un fetching y un renderizado, no comienza el siguiente fetching y el renderizado. Con uno o dos componentes casi no se nota, pero si tenemos varios en cadena, puede hacer que el performance de nuestra aplicación baje. Lo que te acabo de contar se puede ver en este ejemplo. Tenemos un componente article que hace un fetching de datos y cuando tiene esos datos, que en este caso son las suggestions, renderiza un componente llamado suggestion con esos datos. Pero tenemos también un componente article page que lo que hace es hacer también una petición según el artículo y entonces renderiza el componente article. De esta forma lo que está ocurriendo es que primero se hará este fetching, cuando tenga los datos renderizará este componente, pero cuando vaya a renderizar este componente va a hacer también este fetching de datos y luego renderizar este otro componente. Lo que te he comentado, una cascada de peticiones y renderizados. Estas operaciones se pueden hacer en paralelo. Con Suspense nosotros no tenemos que esperar a que las respuestas lleguen. Simplemente hacemos la petición asíncrona e inmediatamente empieza el renderizado. React entonces intentará renderizar de forma jerárquica los componentes y si algo falla porque algún dato falta, Suspense hará uso del fallback que tiene como propiedad. En este ejemplo, el artículo se mostrará solo cuando haya sido cargado y si no, mostrará un spinner, un loader o lo que nosotros tengamos en esta propiedad. Mientras tanto, los artículos bajo el componente similar se mostrarán solo cuando hayan sido cargados. Como puedes ver aquí, la forma que tenemos de llamar al contenido del artículo es un poco diferente y tiene cierta magia detrás.
Pero esto lo vamos a ver en un próximo vídeo sobre cómo hacer fetching de datos en React como un pro. Suscríbete para no perderte el próximo vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo y hayas aprendido algo nuevo. Si es así, no olvides dejar un buen like y compartirlo con tus amigos. Sin nada más, me despido hasta el próximo vídeo. ¡Chao!